Imagina ser un niño en una época donde el hambre no era algo extraño, sino parte de la vida diaria. Un hambre real, constante, capaz de romper familias. Tus padres te llevan al bosque y te dejan allí, no por crueldad, sino porque dejándote atrás, ellos tienen una oportunidad de sobrevivir. Y tú, quizá, aunque sea mínima, una posibilidad de que alguien te acoja para trabajar y a cambio te dé de comer. Nacer en un mundo donde ser niño no tenía valor y la supervivencia estaba por encima de la infancia. Así comienza realmente Hansel y Gretel. Buenas noches, soy Ani y hoy vamos a adentrarnos en uno de los cuentos más conocidos de la infancia, pero también uno de los más malinterpretados. Antes de ser un cuento infantil, fue una historia nacida de la hambruna, del miedo y de la necesidad de preparar a los niños para un mundo violento e impredecible. No buscaba tranquilizar. Y para entender su lado oscuro es imprescindible mirar los valores de la época en que surgió. Hansel y Gretel fue recogido por los hermanos Grimm a comienzos del siglo XIX, pero sus raíces son mucho más antiguas, de una Europa marcada por una pobreza extrema y las crisis alimentarias. En ese contexto, abandonar a un hijo no era una idea cruel del cuento, era un miedo real, a veces incluso una decisión desesperada que se debía tomar. Por eso, en las versiones originales, los padres no son héroes ni figuras incomprendidas, simplemente fallan. El cuento deja claro que los adultos pueden traicionar, que la familia no siempre protege. Este mensaje, duro incluso hoy, refleja una realidad concreta. La supervivencia estaba por encima de cualquier valor moral. Aquí no existe una infancia protegida. Los niños debían aprender rápido. Hansel y Gretel no son víctimas pasivas. Son niños obligados a enfrentarse al mundo sin ayuda. El cuento les habla directamente para enseñarles algo esencial. Nadie garantiza tu seguridad. El bosque representa ese mundo hostil. Es lo desconocido, lo salvaje, lo que queda fuera de la comunidad. Ser abandonado en el bosque equivale a quedar fuera de la sociedad, y es allí donde el peligro real comienza. La casa de dulces aparece como una promesa falsa. En una época donde el azúcar y el pan eran lujos casi inalcanzables, una casa hecha de comida no era un premio, sino una advertencia. El cuento enseña que la abundancia aparente puede ser una trampa mortal. La bruja no es solo una villana, es la personificación del hambre, del engaño y del abuso de poder. Engorda a Hansel para comérselo. El canibalismo no se oculta ni se suaviza. Refleja un miedo profundo de las épocas de hambruna, que la necesidad borre cualquier límite moral. Y aquí aparece uno de los mensajes más incómodos del cuento. No todos los adultos son buenos. No toda autoridad protege. En un mundo marcado por la escasez, la inocencia puede ser peligrosa. Y la resolución del conflicto tampoco ofrece consuelo. Gretel no es rescatada. No aparece un adulto salvador. Ella empuja a la bruja al horno y la mata. Es un acto violento, frío y necesario. El cuento no condena esta violencia, porque la representa como la única forma de sobrevivir. Este es uno de los valores más claros del relato original.
Cuando la vida está en juego, la violencia puede ser legítima. Gretel deja de ser una niña en ese momento. El cuento enseña que crecer implica tomar decisiones duras y asumir las consecuencias. Con el paso del tiempo, esta historia cambia. Las versiones modernas suavizan el abandono, trasladan la culpa a una madrastra y reducen la brutalidad y convierten la violencia en algo casi simbólico. La bruja se vuelve caricaturesca, el miedo se transforma en aventura. Estos cambios reflejan nuestros valores actuales. Hoy entendemos la infancia como algo que debe protegerse. Creemos que el mundo debe ser seguro y que los adultos tienen la responsabilidad de garantizarlo. Los cuentos ya no buscan preparar para la violencia, sino transmitir esperanza, cooperación y confianza. Pero al hacerlo, se pierde la función original de Hansel y Gretel. Ya no advierte sobre el hambre ni sobre la fragilidad de los lazos humanos en situaciones extremas. Ya no prepara para un mundo cruel, sino para uno idealizado. Hansel y Gretel fue, durante siglos, un manual de supervivencia disfrazado de cuento. Enseñaba a desconfiar, a pensar y a actuar cuando nadie iba a rescatarte. No era una historia para dormir tranquilo, sino para entender la realidad. Tal vez por eso sigue inquietándonos, porque nos recuerda que hubo épocas en las que los cuentos no protegían a los niños. Los entrenaban para sobrevivir. Y quizá la pregunta que queda no es qué versión es mejor, sino para qué tipo de mundo creemos estar preparando cuando elegimos cómo contar estas historias. Y como siempre, te pregunto, ¿los cuentos deberían enseñar a sobrevivir, aunque eso implique mostrar violencia? ¿O es mejor ocultarla para proteger a los niños? Si te ha gustado este análisis incómodo, suscríbete y dale me gusta para más historias con lecciones que no siempre son fáciles de escuchar. Porque a veces los cuentos que parecen inofensivos son los que más enseñan. Buenas noches.